Estamos en comunicación, está en un móvil Jorge Lanata. Vamos a consultarle por todos estos temas. Jorge, ¿cómo te va? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchos temas para analizar. En principio, la decisión de Rafecas. Bueno, la decisión de Rafecas en el ámbito judicial se daba más o menos por descontada. Recordemos que Rafecas es un juez que está apretado desde hace tiempo, tiene varios pedidos de juicio político. A mí me llamó la atención lo vertiginoso de la decisión, porque Rafecas actuó como una especie de soldado del kirchnerismo con esta decisión, porque el fiscal Pollicita había pedido 60 medidas de prueba y por lo que yo tengo entendido no llegaron a cubrirlas para nada. O sea, Rafecas directamente desautoriza la causa sin tomarse el tiempo necesario como para poder por lo menos intentar algún tipo de prueba. Me imagino que ahora el fiscal Pollicita va a apelar y que eso cae, creo que Moldes, y Moldes también apelará. Bueno, habrá que ver en qué sala cae de la Cámara Federal como para ver cuál es el destino de esta causa. Me parece que Rafecas se apresuró a alinearse con el gobierno a partir de una situación personal que es su debilidad por los pedidos de juicio político que tiene. Sí, ya se había excusado incluso cuando el hijo, por el accionar del hijo que había caído en su juzgado, ¿no? Es la Cámara la que lo obliga en todo caso a seguir adelante con esta investigación que él ahora desestima. Sí, totalmente. Esta causa es una papa caliente desde que empezó. Recordemos que primero fue Servine de Cubría, quien no quiso habilitar la feria. No, primero fue el hijo, después fue Servine de Cubría, ahora es esto. Es una causa que a todo el mundo le pesa y frente a la cual el gobierno sigue reaccionando de manera muy extraña, ¿no? El gobierno reacciona como si fuera culpable. Yo personalmente, si vos me preguntás, no creo que sea culpable directamente. Creo sí que hay una responsabilidad política en el gobierno de esto, que es directa o indirecta, pero que está de todos modos, porque aun cuando el tema Nisman haya sido responsabilidad de la CIDE, es responsabilidad directa del gobierno, ¿no? Jorge, en esta última hora ocurrió la desestimación de Rafecas. Un fiscal ya está impulsando una denuncia contra el exespía Estiuso y además los cambios de gabinete, que si bien se venían hablando durante todo el verano, finalmente a esta hora ocurrió la confirmación de que Capitanich se va. Bueno, nosotros dimos ayer esa primicia en Telenoche. En ese momento fuimos muy atacados por todo el aparato de prensa del gobierno diciendo que no había renunciado porque hoy a la mañana Capitanich había respondido con una sonrisa. Es curioso, ¿no? Porque inauguró una especie de estilo I Ching para responder, responde con metáforas ahora. Pero bueno, Capitanich finalmente dejó de sonreír y es de algún modo una especie de parábola trágica la carrera del propio Capitanich, porque si esto en cambio política fuera un juego de la OCA, retrocedió 40 casilleros en 2 años. Recordemos que Capitanich asume a fines del 2013 y en aquel momento él y Uribarri y otros era precandidato presidencial. Todo el mundo decía, quizá Cristina lo ponga, ¿no? Esa fue un poco su apuesta y hoy termina yéndose muy desprestigiado y aparte a competir por la intendencia de Resistencia, o sea, bajó 40 casilleros de golpe. Ya desde ayer, nosotros también lo dijimos en el noticiero de Canal 13, se especulaba con que Aníbal Fernández fuera quien lo reemplazara. Esta no era la primera vez que Capitanich renunciaba formalmente. La diferencia que nos hizo contar esto al aire ayer es que su propia gente había sido informada de la renuncia ayer a la tarde. O sea, la gente de la propia jefatura de gabinete le habían dicho Capitanich se va, con lo cual pensábamos que esto era inminente. Lo que yo personalmente pensaba era que iba a ser después del 1M, después de la Asamblea Legislativa del domingo, pero evidentemente los tiempos se aceleraron. Y el otro dato con respecto al cambio de gabinete que a mí me parece importante destacar desde el punto de vista político es la llegada de Guado de Pedro a la función pública formal, porque Guado de Pedro, hombre de la Cámpora, forma parte del gobierno de la mesa chica del gobierno desde hace mucho, pero que la Cámpora tenga la Secretaría General de la Presidencia tiene un sentido político importante y me parece que es como la otra novedad del día de hoy. Ahora, Jorge, cuando se fue, me acuerdo, Aníbal Fernández en su momento que pasó del Poder Ejecutivo, después de tanto tiempo, se transformó en senador. Él se ufanaba de ser el dirigente, el funcionario que más tiempo había estado
en el gobierno kirchnerista. Ahora vuelve, en este momento, en realidad vuelve a otra función. Desde este nuevo lugar y en este momento del gobierno, ¿qué puede aportarle? ¿Por qué la presidenta sigue confiando en las aptitudes de Aníbal Fernández? Mira, yo creo que hay que diferenciar también las distintas etapas del gobierno. Hoy en la radio un entrevistado nos decía una cosa que yo creo que es cierta. Los gobiernos empiezan poniendo a quien quieren poner y terminan poniendo a quien pueden poner, no a quien quieren poner. Este gobierno se está yendo, a pesar de que hace todo lo posible por demostrar lo contrario. Y a mí me parece que no tienen una cola de gente esperando para asumir. Es al revés. Tienen mucha gente tratando de desmarcarse. Aníbal Fernández en ese sentido sigue siendo una especie de soldado fiel de Cristina y me parece que es eso lo que se busca, ¿no? Se busca alguien que no cuestione y que obedezca. De hecho, Capitanich fue eso. Ahora, con respecto al acto del domingo, la Asamblea Legislativa, es los preparativos, desplazado el Senado, algo histórico y que además corresponde, la Casa Rosada tomando las riendas de toda la organización y mandando a Vudú lejos. Ese es un detalle interesante para la última, ¿no?, Asamblea Legislativa de la Presidenta. Sí, totalmente. Hay varias cosas extrañas que pueden pasar el domingo. Por un lado, digamos, tenemos como la versión más ultra de lo que puede pasar, que la daba Carrió en estos días. Hoy nos lo repetía a nosotros aquí en la radio esta mañana, que ella espera una especie de autogolpe, pero es una versión que no está solo limitada a Carrió, ¿no? En los corrillos políticos se habla de alguna reacción del gobierno frente al tema judicial, que es complicado pensar cuál, porque sea cual sea va a ser una reacción ilegal, o sea, el gobierno no puede poner a jueces a disponibilidad a menos que les haga un juicio político, no sería legal que lo hicieran. De todos modos hay gente que no descarta que algo así pase. A ver, ¿qué es lo que le está pasando al gobierno? Tienen miedo de ir presos. Hay varias causas que se aceleraron. La evolución de varias causas se aceleró en los últimos meses y después del 18F, bueno, esto ha sido público, también hubo varias causas que se aceleraron. Entonces, antes no existía la causa Otesur, el hotel de la presidenta, antes no estaba la posibilidad de que Máximo fuera a declarar, antes no estaba por declarar Lázaro Báez, declara ahora creo que el 18 de marzo, antes la ruta del dinero estaba parada porque el juez Tortuga Casanero había hecho lo posible por no investigar. Bueno, ahora todo eso se está empezando a dar vuelta con un estado de ánimo particular por parte de los jueces y los fiscales, que salen a actuar un poco en defensa propia. Entonces, en ese contexto, el gobierno tiene o siente que tiene que contraatacar de alguna manera. Ahora está bien, pero el hecho... Yo creo que va a ser para seguir con interés el discurso de Cristina el domingo. Estaba pensando, Jorge, el hecho de que Rafecas haya desestimado la denuncia de Polichita no obliga y en este momento no imaginás a Cristina corrigiendo o tachando algunos párrafos del discurso del domingo. Es que yo no sé si esto ya el gobierno no lo esperaba. A ver, para mí lo extraño de Rafecas es lo vertiginoso de la decisión, pero no la decisión en sí. Todos sabíamos cuando la causa cayó en Rafecas que Rafecas no iba a hacer nada. ¿Por qué, Jorge, insistís por el hecho de que está presionado en el Consejo de la Magistratura? Porque lo conocemos a Rafecas y porque sabemos que Rafecas está en una posición muy particular. Pero esto que te digo yo no te lo va a decir ningún juez en pero los jueces mismos lo dicen. Digamos, los jueces federales, quiero decir, del mismo fuero que Rafecas. Nadie esperaba que Rafecas hiciera nada. Es como si vos me dijeras, me extraña que Canicoba Corral esté aislado. Y sí, Canicoba Corral está aislado, y mucho más después de los incidentes últimos, con Nisman, etcétera. Canicoba Corral quedó aislado por el resto de los jueces. Ahora, nadie te va a decir, ningún juez va a salir a cámara a decirte, lo tenemos aislado, lo odiamos. Pero es algo que está pasando. Bueno, lo mismo pasaba con Rafecas. Todo el mundo supo cuando esto cayó en Rafecas que esto terminaba en la nada. Ahora, ante tanta información, Jorge, es bueno lo que dijiste recién para tratar de entender un poco lo que está pasando y me parece que lo decís muy claro cuando decís, bueno, los funcionarios del gobierno tienen miedo de ir presos, ¿no? O de que los investiguen. Y es el último año de gestión que tiene la presidenta de la Nación. Ahora, bueno, me parece que el juego está del lado de la justicia, ¿no? De saber si efectivamente van a activar esas causas que vos bien decís, hay denuncias que tienen ya 2, 3 años o más, o van a seguir con esa lentitud a la que estamos acostumbrados.
A ver, ojalá se activen. Yo creo que alguna vez en Argentina tenemos que empezar a respetar la ley y ojalá que el gobierno que venga también haga todo lo posible porque esas causas se activen. Acá hay causas que han sido demoradas intencionalmente durante mucho tiempo. A nosotros nos ha tocado protagonizar varias de ellas. La ruta del dinero K es quizá la más representativa de eso, pero también el caso de Vudú y otros casos. O sea, hay causas que de haber pasado en otro momento o con otros personajes hubieran tenido una definición mucho más rápida. Acá lo que estamos viendo es jueces que de golpe empezaron a ser conscientes de su rol. Si vos me preguntás, a mí me parece que tardaron demasiado. Pero bueno, en algún momento finalmente se cansaron de que el gobierno los usara, los apretara, los extorsionara y decidieron reaccionar. En buena hora que lo hayan hecho. O la muerte de Nisman, le generó algo, ¿no? A estos fiscales y jueces. No, yo te diría que ahí hubo dos puntos de inflexión. Uno institucional, que fue tres. Primero, el lanzamiento de Justicia Legítima como un grupo de choque que funcionara dentro del Poder Judicial. Claro. Después, la ley de lo que el gobierno llamó Ley de Democratización de la Justicia, que políticamente fracasó y que no pudieron imponer, y después la muerte de Nisman. Digamos, yo creo que fue como un creyendo a lo largo de los últimos meses, a donde el colmo, la gota que colmó el vaso fue obviamente la muerte de Nisman, porque aparte provocó una conmoción social muy grande. Esta cosa de desprotección que sintió todo el mundo. Y a la vez también que la propia muerte de Nisman fue empeorada por la reacción del gobierno, porque el gobierno reaccionó, insisto, como si fueran culpables. Y entonces, claro, empezó a hacer cualquier cosa de una manera muy errática. Primero dijeron que se mató, después que lo mataron. Anteayer, el secretario de la CIDE dio una noticia de extorsión de Estiuso que yo había publicado hace 2 años en Clarín. O sea, ¿dónde está la noticia? Algo que se publicó hace 2 años. La del contrabando, claro. O sea, es que como el gobierno está como en el medio del ring, pegando manotazos, ¿viste cuando un boxeador pega manotazos y no sabe para dónde? Porque bueno, el gobierno está un poco en esa posición. Yo no creo que la decisión de Rafecas de hoy alcance para desbalancear la reacción, porque por otro lado, no era la causa de Nisman la causa donde más complicada están las autoridades. Claro. La causa de Nisman tiene un costado político de haber ejercido discrecionalmente la función que todavía da para discutir mucho. O sea, no es una causa a donde el delito esté tan directo. El delito está mucho más directo en el enriquecimiento ilícito de Cristina. Cristina se enriqueció en 10 años 1.200%. Por favor, que alguien que entienda matemática me explique cómo. O la ruta del dinero K, que expliquen por qué estaba asociada con Lázaro. Digamos, hay como delitos mucho más claros, mucho más concretos de lavado de dinero, ocupación de hoteles inexistentes, etcétera. O sea, en esas causas están mucho más complicados y eso no creo, por lo que entiendo hoy, que ni Lijo, ni Bonadío, ni otros jueces vayan a retroceder en la investigación. Claro, por eso imaginas que el domingo el foco del discurso va a estar puesto en la justicia. Yo me imagino que, a ver, Cristina va, y más siendo su último discurso de apertura de las sesiones ordinarias, va a ser un discurso más para la historia que para otra cosa. Va a ratificar su propia idea. Cristina en algún lugar cree que está haciendo una revolución. Yo personalmente creo que no, pero ella cree eso, va a ratificar esa idea y creo que va a hacer algún anuncio respecto al tema de la justicia. Espero que se maneje dentro de los márgenes de la legalidad. Hasta ahora lo ha hecho. Espero que esto siga el domingo, porque no hay manera legal de remover a los jueces a menos que haya juicio político. Bueno, ahora esta cuestión de Rafecas le da un respiro, pero como vos decís, hay causas que incluso involucran a personas muy sensibles, como es el hijo de la presidenta, y que están en marcha y que podrían tenerlo, bueno, estar citado a declarar en el próximo mes, y esto debe inquietar bastante en el poder, ¿no? Yo creo que esa es la preocupación central del gobierno, pero no desde ahora, desde hace cerca de un año, y justamente a partir de eso es que instrumentaron gran parte de los proyectos que mandaron al Congreso. Gran parte de esos proyectos se pueden resumir, si querés, en miedo a Comodoro Pi. Gracias, Jorge, por tu comentario. Gracias a ustedes, les mando un abrazo. Hasta luego. Gracias, chau.